La práctica del control, el camino de la salvación, volumen 3. Los hechos son seleccionados por Grigori Grabovoi, de tal manera que la memorización optimiza los eventos de quien lee y los sana. La curación se logra mediante la lectura repetida y la memorización de todos los hechos del libro de 3 volúmenes. Al memorizar, los eventos de quien lee se optimizan más rápido. El resultado se puede obtener leyendo los 3 volúmenes secuencialmente una vez y volviéndolo a leer varias veces. Yo, Marina Valerievna Ladichenko, declaro que Grabovoi Grigori Petrovich realmente curó a mi hijo Ladichenko Konstantin Konstantinovich, nacido el 23 de febrero de 1992, del cáncer en etapa 4 en una sola sesión. Antes de la sesión, en el Centro de Investigaciones del Cáncer de la Academia Rusa de Ciencias Médicas, mi hijo fue diagnosticado con linfosarcoma tipo Blast inmunovariante B con lesiones de los ganglios linfáticos del mediastino, de los pulmones, la pleura y la médula ósea. El diagnóstico se estableció sobre la base de datos de estudios de laboratorio e instrumentales y punción del hueso y la médula espinal, ecografía del mediastino y tórax. Después de una sesión dirigida por Grabovoi Grigori Petrovich el 11 de noviembre de 1997, se toma punción del hueso y médula espinal de mi hijo. El 14 de noviembre de 1997, la conclusión fue ausencia de células tumorales. Posteriormente, se realizó una ecografía de mediastino y tórax, estudios de laboratorio e instrumentales que demostraron el estado normal de salud del niño. Todos los estudios antes y después de la sesión fueron realizados por los mismos especialistas en el mismo equipo. Le pido que certifique mi solicitud sobre la base de los documentos que certifican mi identidad y sobre la base de las pruebas anteriores. Firma Ladichenko MV 09-12-1997. En la obra del autor Sistema Unificado de Conocimiento nos dice, tecnológicamente, la cuestión de la resurrección y la inmortalidad en el cuerpo físico se resuelve a nivel de prácticas específicas. Por ejemplo, cuando doy la vibración de la palabra inmortalidad o resurrección para el registro, se destruye una célula cancerosa. Las palabras resultan ser positivas. Debemos estudiar estos procesos solo por esto. Pero cuando la gente viene sin estructura de tejido, no se encuentra en una radiografía, entonces es el proceso de restauración de tejido, de regeneración. La totalidad de las enfermedades en el cuerpo físico es el significado directo, equivalente y proporcional de la reacción de la conciencia a la realidad externa. De hecho, la enfermedad es una de las maneras en las que el cuerpo físico, a través de la conciencia, mediante la acción no normalizada del espíritu,
integra la información conocida como realidad circundante. Todas y cualquier enfermedad llegan al cuerpo físico a través de la conciencia, teniendo presente que este último es una creación de la conciencia misma mediante la acción del alma y del espíritu. Y como nos explica el autor, la enfermedad tiene una conformación informacional a nivel geométrico, una estructura temporal en términos del tiempo en que la enfermedad entró al cuerpo físico y se formó, y en esos términos una estructura dinámica, en tanto que la información es un desarrollo no deseado de los eventos. ¿Esto qué significa? Nos lo explica el autor en su obra Sistema Unificado de Conocimiento. Para curar enfermedades, la tarea es reconstruir la información sobre la enfermedad y construir la información sobre la salud, teniendo en cuenta ejemplos específicos de restauración de la salud mediante la transformación de la información en formas. Debemos generalizar inmediatamente el resultado para cualquier enfermedad. Más adelante nos dice, cabe destacar que cada enfermedad tiene una estructura temporal. Por lo tanto, para recuperar el organismo de una enfermedad, debe poder trabajar con el aspecto temporal de este proceso. Uno de los elementos para deshacerse de una enfermedad o algún desorden en la vida es extraer la información del momento relevante de la forma total de los eventos. Y luego nos explica. Uno piensa en una estructura de acumulación de información y luego algunos de sus siguientes cambios de características: destrucción, transformación, etc. Esta es una estructura dinámica al nivel de una percepción refleja de alta velocidad de la conciencia. Y nos recuerda, en la forma canónica, una persona no tiene enfermedades. La enfermedad es una información externa. En algún lugar usted lo deja dentro del objeto de información, lo que corresponde a un usted saludable. La gestión de control implica asimismo comprender y percibir cómo acciona la sustancia del espíritu, incluso para normalizar o curar una enfermedad desde la perspectiva de la clarividencia de control y la aplicación de tecnologías de control correlacionadas, como nos explica Grabovoi en su obra correspondiente al seminario del mismo nombre. La acción del espíritu desarrollando la clarividencia de control para asegurar la vida eterna. Una enfermedad crónica está condicionada a que exista un control externo desfavorable prolongado y como alternativa a este para restaurar el tejido, frecuentemente es necesario utilizar exactamente el control opuesto prolongado de la parte del organismo, y cuanto más tiempo mantenga tal control, más rápidamente se disuelve el factor negativo que afecta la organización de una enfermedad crónica. En efecto, cualquier enfermedad también deja información en la fase de conciencia colectiva. Y con esta tecnología, si mantiene durante mucho tiempo la norma del tejido, la fase que se relaciona con la enfermedad antigua o de larga data se disuelve en la conciencia colectiva. Esta misma tecnología también es aplicable para restaurar cualquier materia donde periódicamente se requieran concentraciones prolongadas.
En nuestro conversatorio del próximo 18 de junio, gestionaremos de manera muy efectiva y acelerada la normalización de cualquier enfermedad, incluyendo aquellas no curables, mediante el control con tecnologías que reestructurarán la información de la enfermedad a partir de la acción del espíritu sobre la conciencia, mediante el órgano del cuerpo físico que no solamente almacena a nivel informacional la historia de toda la civilización, sino que junto con el corazón y el cerebro conforman la estructura trinitaria primeras en aparecer en el embrión humano, la columna vertebral que guarda y protege la médula espinal. Y a través de este órgano de 33 partes, integraremos la esencia de la eternidad en sentido literal en nuestros cuerpos físicos. El amor es un sentimiento y el sentimiento percibe la información más rápido que el pensamiento porque es una manifestación del alma en la dinámica de la conciencia. La escalera de ascenso a la conciencia de Cristo está asociada con la columna vertebral humana. Hay 33 segmentos en la columna vertebral que reflejan materialmente el ADN cósmico, que consta de 3 niveles de inmersión en el seno de la Trinidad Divina y ascensión desde ella en la forma radiante de esencias Dios humanas. Todos pueden detener su tiempo terrenal en una muerte mística o pueden elevarse a una resurrección espiritual. La elección se deja al individuo. Este es un texto de Arkady Petrov.